A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. 5:02, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La Organización Panamericana de la Salud estima que la variante Omicron del coronavirus progresivamente será predominante en Venezuela, tal y como ha ocurrido en otros países, según lo aseguró este miércoles el director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte. El primer reporte de la detección de la variante Omicron en Venezuela en diciembre del año pasado, se estima que esta variante progresivamente llegue a otras partes del territorio venezolano, como ocurre en la mayoría de los países, y que progresivamente sea la variante que sea la predominante. Por ejemplo, en la última semana, Venezuela reportó un incremento de 89% de nuevos casos. Por su parte, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Harvard Barbosa, confirmó en el país que recibió más de 5 millones de dosis de biológicos contra el COVID-19 en el marco del mecanismo COVAX para el acceso a vacunas. Venezuela ha recibido ya 5.875.000 dosis de vacunas por el mecanismo COVAX. Siempre que Venezuela ha empezado a participar del mecanismo, estamos en negociaciones, en conversas con el Ministerio de Salud de Venezuela, con los productores, para que todas las vacunas que están asignadas para Venezuela puedan llegar lo más rápido posible al país. Venezuela informa hoy que ya tiene vacunado alrededor de 40% de su población. O sea, es un logro importante alcançar esses 40%, pero há que avançar muito mais. Recuerden que o objetivo, a meta, é ter ao menos 70% da população vacunada hasta o primeiro dia de junho de este ano. Entre tanto, la organización Frente Amplio Profesional de Venezuela pidió a médicos y enfermeros y a los gremios en el país que este año denuncien y ejerzan presión ante las precarias condiciones laborales que afectan también a los ciudadanos. Para los expertos del Frente, el inicio de este 2022 impone para todos los trabajadores del sector salud y los gremios que los agrupan que enfoquen e intégrense para denunciar y ejercer acciones ante la dramática situación que se vive en el país y las precarias condiciones en sus lugares de trabajo, lo que afecta de manera acentuada a los ciudadanos, expresó así la organización en un comunicado de prensa. En otras noticias, el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien resultó electo gobernador de Barinas el 21 de noviembre y posteriormente fue inhabilitado, dijo estar dispuesto a participar de cualquier iniciativa que signifique un cambio político en el país, incluyendo el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier posibilidad de salida o de cambio político en el país. Llámese referéndum revocatorio, elección presidencial, elección parlamentaria, plebiscito, lo que sea. Creo que es una decisión que todavía no está tomada. Yo formo parte de un partido político de Voluntad Popular, entiendo que hay una discusión en este momento para direccionar la política en cuanto a esto. Lo del referéndum revocatorio, algo que está ahí, es constitucional, además, ¿no? Puede activarse por varias vías. El mismo temor que tienen ustedes, los medios de comunicación, que tiene el colectivo, lo tengo yo también, de que si en el 2016 fueron capaces de evitarlo, pues pudieran hacerlo ahora. Pero bueno, son los miedos que siempre van a estar cuando tú enfrentas un régimen como este. Es como que si nosotros hubiésemos dicho después del 21, pero es que si ya nos inhabilitaron un candidato y evitaron una proclamación, ¿cómo carajo no van a proclamar, no van a evitar que un tribunal de Tucupita, de otro estado, evite de nuevo el referéndum revocatorio? Siempre van a ser amenazas que van a estar constantes, más eso no significa que usted o que nosotros dejemos de ejecutar acciones que promuevan el cambio político en el país, que puedan generar la presión necesaria para encontrar acuerdos que tengan al final del día garantía de una solución
política en Venezuela. Así que está sobre la mesa, está en la Constitución, no se descarta. Algunos la ven con buenos ojos, otros la ven como un riesgo, pero no hay en este régimen, no hay una opción como esta que no tenga una amenaza. Todas la tienen por las características en el país y el modelo que tenemos. Superlano indicó que el régimen de Nicolás Maduro es una minoría que está organizada y además destacó el papel que puede jugar el triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática en Barinas para movilizar a los venezolanos de cara a un cambio político en el país. El dirigente aseguró que el candidato del PSUV en los comicios regionales del domingo no tenía ninguna vinculación con la entidad llanera y jamás se preocupó por el Estado, mientras que ocupó puestos de responsabilidad en el gobierno nacional. Ante ese discurso y esa narrativa hipócrita de estos señores, teníamos toda la responsabilidad de seguir avanzando más allá de la adversidad. Y se logró entonces obtener lo que se obtuvo el pasado 9, que subiera el nivel de participación de 45 para pasarlo a cerca a 55% de participación, 10 puntos de un evento electoral regional, que se mantuviera la unidad, que aquellos factores que habían tratado de confundir a los factores unitarios democráticos en el pasado se viesen diezmados en las candidaturas que presentaron posteriormente y pues por supuesto al final del día la moralización de todo el pueblo de Barinas, que ya sabía que era posible ganar una elección, y ahora la del pueblo de Venezuela, que ve que si en Barinas se pudo, ¿por qué carajo, me disculpan la expresión, si suena fuerte hasta ahora, no puede hacerse en todo el país? Entonces básicamente eso. Entre tanto, el ministro de Exteriores del régimen, Félix Plasencia, catalogó como poco democrático el mensaje emitido por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, a través de su cuenta en Twitter, donde celebró los resultados de las elecciones en Barinas e indicó que los venezolanos defendieron la democracia. Plasencia aseguró que todas las autoridades electas en Venezuela gozan de la credibilidad y confianza, producto de un robusto sistema electoral, que por cierto no deja espacio para las autoproclamaciones ni para quienes pretenden asaltar el poder por la vía de la agresión y la amenaza imperial. Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, asignado por el gobierno interino, Carlos Vecchio, agradeció al representante demócrata Alvio Cires, quien celebró la victoria de la MU en la elección regional de Barinas y destacó además el compromiso admirable de los venezolanos para rescatar su democracia. Gracias, representante Cires, por su constante apoyo a nuestra lucha por lograr una transición democrática, por una elección presidencial libre, justa y verificable. Barinas representa el fuerte rechazo de la dictadura de Maduro en Venezuela. La comunidad internacional debe seguir presionando por libertad, escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. Y en materia internacional, hay significativas diferencias entre los aliados de Rusia y sobre la situación en Ucrania y la seguridad en Europa, asuntos que no son fáciles de superar, según lo aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de la primera reunión con Rusia después de más de 2 años. Sin embargo, es una señal positiva que se hayan sentado alrededor de la misma mesa y abordado asuntos importantes, agregó. Stoltenberg presidió el encuentro entre los países de la Alianza Atlántica con Rusia, en el que la delegación rusa estuvo representada por su viceministro de Exteriores, Alexander Grushkov, y la estadounidense por la subsecretaría del Estado, Wendy Sherman. Los aliados están totalmente de acuerdo en que solo Ucrania y los 30 aliados pueden decidir cuándo Ucrania estará lista para convertirse en miembro de la OTAN. Nadie más tiene nada que decir. Y por supuesto, Rusia no tiene derecho a veto sobre si Ucrania puede convertirse en miembro de la OTAN. Por su parte, investigadores polacos de la Universidad Médica de Białystok identificaron una variante genética que hace que los portadores sean más vulnerables al COVID-19 y que sufran una mortandad superior. El descubrimiento hecho público este miércoles es fruto del trabajo del equipo científico dirigido por los profesores Marcin Moniuszko y Miroslav Kwiatkowski, en el que fueron calificados como innovador por la dirección de la Universidad de Białystok. Según las conclusiones de este estudio, el perfil genético de cada persona tiene una influencia significativa en cómo les afecta el COVID-19 independientemente de otros factores de riesgo que ya identificamos, como la obesidad, la edad avanzada o las comorbidades.
Mientras tanto, Brasil registró en las últimas 24 horas 70.765 nuevos casos de COVID-19 y 147 fallecidos, asociados al coronavirus, con un avance acentuado de la variante Omicron y la duplicación de los contagios de un día para otro, informaron este martes fuentes oficiales. Desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020, en el país suman 22.629.460 casos confirmados y totaliza 620.238 muertes. De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Consejo Nacional de Secretarías de Salud de los 27 estados del gigante suramericano, el número de infecciones dobló en la víspera, cuando se contabilizaron 34.788 casos, mientras que el número de muertes tuvo un ligero avance sobre 110 fallecidos reportados el lunes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo para COVID-19 el pasado lunes y solo presenta síntomas leves, según lo informó este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Está estable, continúa en recuperación. Hasta ahora, el estado de salud es óptimo, aclaró el funcionario durante la rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional. Muchas gracias por su preocupación. Pues el señor presidente está estable, continúa su recuperación. Hasta ahora, pues el estado de su salud es óptimo, nada más pasando pues esta etapa del contagio. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson se disculpó por una fiesta en Downing Street en pleno confinamiento. En una Cámara de los Comunes, el premier británico se defendió diciendo que creyó que el evento del 20 de mayo de 2020 en los jardines de su residencia oficial era una reunión de trabajo. Al encuentro habrían sido invitados más de 100 personas con instrucciones de llevar bebida. Señor presidente, quiero disculparme. He aprendido lo suficiente para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo asumir la responsabilidad. En esos momentos solo podían reunirse en exteriores 2 personas y muchos británicos no pudieron despedirse de sus seres queridos. El líder de la oposición laborista ha calificado la defensa de Johnson de ridícula e insultante para los británicos y exige su dimisión. En otras noticias, el caso por supuestos abusos sexuales a una menor en Nueva York contra el príncipe Andrés de Inglaterra seguirá adelante, encaminado hacia un mediático juicio, después de que el juez rechazó este miércoles los intentos de la defensa para que la demanda fuera archivada. Un detallado auto del magistrado Lewis Kaplan negó los argumentos planteados por los abogados de Andrés para tratar de dar carpetazo a las acusaciones de Virginia Griffith, una mujer de 38 años que asegura que el hijo de Isabel II abusó de ella cuando tenía 17 años. Y en materia económica, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos se disparó 7.0% en 2021, la subida más alta desde 1982. Los precios de la energía subieron 29.3% y los de alimentos 6.3%, según datos oficiales. Si se excluyen estos sectores volátiles y la inflación subyacente alcanzó 5.5%, su nivel más alto desde febrero de 1991. El objetivo inflatorio de la Reserva Federal se ubicaba en 2% anual, muy por debajo del registro publicado el miércoles. En diciembre, sin embargo, la inflación se desaceleró en comparación con noviembre y se ubicó en 0.5%, frente al 0.8% según el índice de precios al consumidor publicado hoy por el Departamento del Trabajo. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó ayer al Comité Bancario del Senado, dentro de ese proceso para ser reelegido por 4 años, por supuesto, en esa institución que preside, y hará todo lo posible para hacer frente al alza de precios en Estados Unidos. Si es necesario subir los tipos durante este tiempo, lo haremos, sentenció. Sabemos que la alta inflación supone un golpe, particularmente para aquellos que no pueden pagar los altos precios de productos esenciales como comida, hogar y transporte. Estamos muy comprometidos en alcanzar nuestros objetivos de empleo y estabilidad de precios. Usaremos nuestras herramientas para apoyar la economía y un fuerte mercado laboral para evitar que se consolide una mayor inflación. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $82.89 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa cotizaba $85 el barril. Con esta información de materia económica pasamos a materia deportiva. La primera ministra serbia, Ana Brnabić, avisó
de que si de Djokovic se saltó el aislamiento obligatorio de 14 días por contagiarse por COVID-19, supondría una grave violación de las leyes del país. El tenista serbio admitió haber asistido a una entrevista presencial el 18 de diciembre en Belgrado, pese a que sabía que se había contagiado de coronavirus, porque era un compromiso desde hacía mucho tiempo, y para no quedar mal con el periodista asistió. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.